Estamos en la era, amigo, amiga, y todos estamos en la era de los terremotos, de los problemas, de los fracasos, de las inundaciones, de los Magnitud fuegos, 6.0 en el de las fondo del cosas de mundo, la Biblia, en de uno de los todo. tramos de corteza oceánica más Hay que violentos estar preparado sísmicamente de todo espiritual, el física planeta. y en todos los Nadie lo sentidos, sintió, porque nadie resultó herido, esto nadie causa vive cerca de efectos ahí. y muchos Pero el problemas. lugar del que vino y lo que ese lugar ya ha hecho antes es exactamente la razón por la que esto importa. Estamos hablando de la región de las Islas Sandwich del Sur, un arco remoto, congelado, casi completamente desconocido de islas volcánicas que se encuentra en el Atlántico Sur, justo donde tres placas tectónicas se desgarran entre sí en este mismo momento. Y la última vez que un terremoto significativo golpeó esta exacta misma zona, desencadenó un tsunami que cruzó 3 océanos y dejó a sismólogos de todo el mundo genuinamente desconcertados durante meses. Empecemos por entender dónde ocurrió este terremoto, porque la ubicación lo explica casi todo. Las Islas Sandwich del Sur se encuentran aproximadamente a 2.300 kilómetros al este del extremo sur de Sudamérica, en pleno Atlántico Sur, cerca del borde de la Antártida. Están entre las islas más remotas del planeta, sin población humana permanente, sin pueblos, sin caminos, solo una cadena de picos volcánicos escarpados que emergen de un océano helado y azotado por tormentas, además de más de 1 millón de pingüinos, los únicos habitantes regulares del lugar. Las islas mismas son la punta visible de un arco volcánico, una línea de volcanes submarinos y emergidos formados directamente por el proceso en el que una placa tectónica se desliza debajo de otra. La maquinaria que impulsa todo esto se encuentra en una de las zonas de subducción más intensas del Atlántico Sur, y esa maquinaria nunca descansa. Esto es lo que realmente está pasando bajo ese fondo oceánico. La placa sudamericana se mueve hacia el oeste y se hunde bajo la microplaca de Sandwich del Sur a una velocidad de aproximadamente 65 a 78 milímetros por año. Esa cifra suena pequeña, no lo es. A ese ritmo de convergencia, a lo largo de una vida humana, más de 4 metros de corteza oceánica sólida desaparecen silenciosamente hacia el manto terrestre. Mientras desciende, la placa que se hunde se dobla y se fractura bajo una presión enorme. Arrastra agua y minerales hacia el calor del interior de la Tierra, provocando que la roca de arriba se derrita. Ese material fundido asciende. Parte alimenta el arco volcánico en la superficie. Parte acumula presión dentro de la propia zona de subducción. La placa se hunde en un ángulo de entre 45 y 55 grados y se extiende al menos 175 kilómetros hacia el interior de la Tierra antes de derretirse por completo dentro del manto. Ese es el motor. Funciona de manera continua y el 12 de agosto de 2026, una pieza de ese motor liberó energía a una profundidad de 10 kilómetros, con una magnitud de 6.0. Para entender qué significa una magnitud 6.0 en términos físicos, hay que considerar la escala. La magnitud es logarítmica. Cada paso de un número entero representa aproximadamente 31 veces más energía liberada que el paso anterior. Un terremoto de magnitud 6.0 libera aproximadamente 31 veces más energía que uno de magnitud 5.0 y cerca de 1000 veces más que uno de magnitud 4.0. La cantidad de energía liberada en un sismo de magnitud 6.0 es comparable a detonar unas 15.000 toneladas de TNT en un solo instante. Y este ocurrió a solo 10 kilómetros de profundidad, clasificado como superficial según los estándares sismológicos, lo que significa que la energía se irradió hacia el fondo marino con relativamente poca, de la atenuación que normalmente amortigua a los terremotos más profundos. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta verde para este evento, lo que significa que evaluó una baja probabilidad de víctimas o daños significativos. Esa evaluación es prácticamente correcta, porque no hay población alguna al alcance de la sacudida de este terremoto. Pero la alerta verde habla del impacto humano inmediato, no de lo que esta región realmente es, ni de lo que ya ha demostrado que es capaz de hacer, la fosa de Sandwich del Sur, donde la placa sudamericana se hunde bajo la microplaca de Sandwich. Es una de las estructuras más profundas del Atlántico Sur. Se extiende a lo largo de aproximadamente 700 kilómetros, en un arco curvo, una cicatriz en forma de arco sobre el fondo oceánico que marca la frontera donde una placa desaparece bajo otra. Esta fosa ha producido algunos de los terremotos más grandes jamás registrados en toda la cuenca del Atlántico. El terremoto más grande confirmado en el registro instrumental del Océano Atlántico provino exactamente de esta zona, un evento de magnitud 8.1 en agosto de 2021, empatado en tamaño con un terremoto de 1929, originado en la misma región.
Y dentro de ese evento de 2021 había un terremoto oculto que los científicos siguen estudiando porque reveló algo profundamente incómodo sobre qué tan bien entendemos realmente el riesgo sísmico en zonas de subducción remotas. Lo ocurrido en agosto de 2021 en las islas Sandwich del Sur es una de las secuencias sísmicas más fascinantes y genuinamente alarmantes de los últimos años, y casi pasó completamente desapercibida. El 12 de agosto de 2021, exactamente 5 años antes del terremoto que nos ocupa hoy, un sismo de magnitud 7.5 golpeó la región a las 18:32 UTC, como ocurrió a 47 kilómetros de profundidad, considerada demasiado profunda para generar un tsunami de manera eficiente, y como estaba tan lejos de cualquier costa poblada, las alertas iniciales lo trataron como un evento de riesgo relativamente bajo. Entonces, apenas 3 minutos después, un segundo terremoto golpeó. Este, de magnitud 8.1 en la escala de magnitud de momento, quedó empatado como el terremoto más grande jamás registrado en el Atlántico Sur. Rompió la zona de subducción superficial en un evento que duró un tiempo inusualmente largo, alrededor de 260 segundos de principio a fin. En las 24 horas siguientes se detectaron decenas de réplicas de magnitud 4.5 o mayor, incluyendo varias que superaron individualmente la magnitud 6. Pero el tsunami que siguió fue lo que hizo detenerse a los científicos. La ola viajó a través de 3 océanos. Fue registrada en estaciones costeras a lo largo del Atlántico Sur, del Océano Índico Sur y más allá. Y el primer terremoto, el de magnitud 7.5, había enmascarado inicialmente la firma sísmica del 8.1 que vino justo detrás de él, lo que significa que las primeras alertas de tsunami se emitieron con información incompleta. El Servicio Geológico de Estados Unidos no confirmó la magnitud 8.1, sino hasta el día siguiente. Pero eso no es lo más inquietante. Un estudio publicado en 2022 por la Unión Geofísica Americana reveló que la verdadera fuente del tsunami global fue en realidad un tercer terremoto oculto dentro de la secuencia. Un evento de magnitud 8.2 que ocurrió a solo 15 kilómetros de profundidad, lo suficientemente superficial para provocar un desplazamiento oceánico serio, y lo suficientemente lento en la liberación de su energía como para resultar prácticamente invisible en los datos sísmicos iniciales. Uno de los terremotos más peligrosos de todo el evento pasó casi inadvertido hasta después de que el tsunami ya estaba cruzando el océano. Esa secuencia de 2021 ocurrió en la misma zona de subducción que el terremoto de magnitud 6.0 del 12 de agosto de 2026. Las coordenadas son distintas. Los eventos de 2021 se centraron alrededor de los 57 a 58 grados de latitud sur, mientras que el evento de agosto de 2026 se centró alrededor de los 60.2 grados sur, un poco más adelante, en el mismo arco. Pero el mecanismo es idéntico. La misma placa, la misma fosa, el mismo proceso de fractura de roca cortical, mientras una placa se desliza bajo la otra a velocidades de hasta 78 milímetros por año. Lo que demostró la secuencia de 2021 es que esta zona de subducción es capaz de producir rupturas multievento extremadamente complejas, que pueden ser mal clasificadas en tiempo real, generando un riesgo de tsunami que las evaluaciones iniciales subestiman. Los investigadores que publicaron sobre los eventos de 2021 señalaron explícitamente que esta zona de convergencia, de aproximadamente 1000 kilómetros de longitud, con una tasa de convergencia de entre 69 y 78 milímetros por año, es potencialmente capaz de producir terremotos que alcancen una magnitud de 9.0. Esa cifra nunca se ha alcanzado y nadie está prediciendo que vaya a ocurrir ahora. Pero la arquitectura que lo permitiría existe y está activa. El terremoto de magnitud 6.0 de agosto de 2026 es un evento pequeño dentro de un sistema de fallas que ya ha demostrado que puede producir algo mucho más grande. Ahora, un nivel más profundo, los volcanes. Porque esta región no solo es sísmicamente extraordinaria, es uno de los arcos volcánicos remotos más activos del planeta. Las islas Sandwich del Sur son la expresión superficial visible de ese arco volcánico. Al menos 6 volcanes individuales de la cadena han estado activos dentro del registro histórico. Desde 1819 se han documentado al menos 13 erupciones a lo largo de todo el grupo de islas. Eso significa que ha ocurrido una erupción volcánica en algún punto de esta cadena, en promedio, aproximadamente cada 15 años a lo largo de 2 siglos. El más activo de los volcanes de las Sandwich del Sur es la isla Savodovsky, en el extremo norte de la cadena. Cuando el explorador ruso Bellingshausen llegó por primera vez en 1819, el volcán ya estaba en erupción.
La mayoría de las visitas posteriores lo han reportado humeando. Su erupción confirmada más reciente ocurrió en 2016, cuando el Servicio Antártico Británico documentó emisiones de ceniza y vapor, con imágenes satelitales que mostraban hasta la mitad de la isla cubierta de ceniza fresca. La cercana isla Bristol también entró en erupción ese mismo año, generando una advertencia de navegación marítima para toda la zona. Más al sur, en la isla Saunders, se encuentra el Monte Michael, un estratovolcán de 843 metros que es uno de los pocos volcanes en todo el planeta confirmados, con un lago de lava, persistente dentro de su cráter cumbre. No ocasionalmente, sino de manera persistente. Ahora mismo hay un lago de roca fundida dentro de la cima de esta montaña, en pleno Atlántico Sur, mantenido líquido por el calor continuo que asciende desde la zona de subducción de abajo. El Monte Michael ha estado en un estado de erupción continua desde al menos 2014, con observaciones que continúan hasta la actualidad. El grupo de islas también incluye la isla Montagu, que alberga uno de los volcanes más grandes del Atlántico Sur, con erupciones confirmadas durante el siglo XX. Estos no son sistemas antiguos y dormidos, son volcanes activos, conectados a una zona de subducción activa, alimentados por la misma dinámica de placas que produjo el terremoto del 12 de agosto. Lo que hace que las Islas Sandwich del Sur sean tan geológicamente extraordinarias y tan importantes desde el punto de vista científico es precisamente su aislamiento. No hay estaciones sísmicas permanentes en las islas mismas. No hay receptores GNSS en los flancos de las islas rastreando la deformación del terreno en tiempo real. Los datos satelitales están limitados por la nubosidad, los sistemas de tormenta y el ángulo de cobertura en latitudes australes tan altas. Prácticamente todo lo que los científicos saben sobre la estructura sísmica profunda de esta zona de subducción proviene de redes de monitoreo distantes, sismómetros ubicados a cientos o miles de kilómetros, combinados con pasadas satelitales cuando las condiciones lo permiten. El terremoto de 2021 demostró exactamente lo que esa distancia hace a la capacidad de respuesta. Produjo un tsunami que cruzó 3 océanos, y el terremoto que lo generó no fue identificado con precisión, sino hasta después de los hechos. Esta región es, en muchos sentidos prácticos, una de las zonas de subducción activas menos monitoreadas del planeta, precisamente por lo hostil y remota que es. Esto importa más allá del área inmediata, por lo que una ruptura mayor en esta zona podría hacerle a las cuencas oceánicas. El tsunami de 2021 fue registrado a lo largo del Atlántico Sur y hasta el Océano Índico. Las olas fueron relativamente modestas. La mayor amplitud costera medida fue de aproximadamente 75 centímetros en la isla Georgia del Sur, a unos 800 kilómetros del epicentro. Pero el comportamiento de la energía de un tsunami en esta parte del océano, canalizada por dorsales submarinas, y la geometría de las cuencas, significa que esa energía puede propagarse a distancias sorprendentes. La investigación sobre el evento de 2021 encontró específicamente que los sistemas de dorsales oceánicas del Atlántico Sur actúan como guías de onda que canalizan la energía del tsunami en direcciones que los modelos batimétricos no predijeron completamente. La ola fue registrada en estaciones mucho más allá de lo que los modelos simples de propagación sugerían que debería alcanzar. Si ocurriera una ruptura significativamente más grande en esta misma zona, y la evidencia geológica dice que puede ocurrir, el comportamiento de la ola oceánica resultante tendría que modelarse contra las mismas incertidumbres que el evento de 2021 dejó al descubierto. El registro histórico refuerza este punto con aún más fuerza. El terremoto más grande antes de 2021 en esta región fue un evento de magnitud 8.3, el 27 de junio de 1929, ocurrido en la sección norte del arco. Simulaciones hidrodinámicas de aquel evento sugieren que generó amplitudes de tsunami en aguas profundas de hasta 30 centímetros frente a la costa de Brasil y 20 centímetros a lo largo del Golfo de Guinea, en África Occidental, distancias de miles de kilómetros desde la fuente. Si esas olas fueron efectivamente observadas y registradas en 1929, sigue siendo incierto, en parte porque la infraestructura de monitoreo costero en el Atlántico Sur de principios del siglo XX era escasa. Pero el comportamiento de propagación modelado, combinado con lo que 2021 demostró en datos reales registrados en tiempo real, establece que esta zona de subducción es una fuente legítima de riesgo de tsunami en el Atlántico Sur a distancias intercontinentales. No es el cinturón de fuego del Pacífico, que tiene el perfil de riesgo de tsunami más alto del mundo, pero no es insignificante, y su ubicación remota históricamente la ha mantenido fuera de la atención que científicamente merece. La arquitectura de placas en esta zona también es particularmente compleja. La microplaca de Sandwich del Sur es una pieza pequeña y joven de corteza oceánica,
delimitada no solo por la placa sudamericana que se subduce al este, sino también por la placa antártica al sur y la placa Escocia al oeste. Al oeste del arco volcánico, una dorsal de expansión oceánica llamada dorsal de Escocia Oriental está creando activamente nuevo fondo oceánico, empujando la placa de Sandwich hacia el este, incluso mientras su margen oriental está siendo consumido por la subducción. La placa está, al mismo tiempo, creciendo por un lado y reduciéndose por el otro, produciendo un ambiente de estrés interno que alimenta tanto los terremotos de la zona de subducción como el arco volcánico que se encuentra encima. La placa sudamericana que se subduce se extiende hasta aproximadamente 850 kilómetros de profundidad antes de disiparse dentro del manto, lo que convierte a este en uno de los sistemas de placa más profundos del registro global. El terremoto de magnitud 6.0 del 12 de agosto de 2026 es un evento superficial, a 10 kilómetros de profundidad, que lo ubica en la porción quebradiza superior de la placa subducida o de la placa superpuesta, donde la energía elástica se acumula en la interfaz de la falla y se libera cuando la roca se fractura. Es el tipo de evento que esta zona produce de manera rutinaria. La fosa de Sandwich del Sur genera terremotos constantemente. La mayoría son pequeños, algunos no lo son. Semanas antes de este evento, un sismo de magnitud 6.4 apareció en los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos en la misma zona. Antes de eso, el 8.1 de 2021. Antes de eso, el 8.3 de 1929. La zona tiene una historia documentada de puntuar largos periodos de sismicidad moderada, con rupturas significativamente más grandes. Y la secuencia de 2021 demostró que la transición de un fondo moderado a una ruptura mayor puede ocurrir con casi ninguna advertencia adicional. El choque de 7.5 precedió al principal de 8.1 por 3 minutos. 3 minutos no es una advertencia, es una postdata. Lo que esto significa para el momento actual no es que otro gran terremoto sea inminente. Nadie puede afirmar eso, y la ciencia responsable no lo hace. Lo que significa es que esta zona está activa, documentada y es capaz, y que el evento de magnitud 6.0 del 12 de agosto es un recordatorio de que la maquinaria que corre bajo ese océano remoto no está inactiva. Está trabajando. Placa tras placa, kilómetro tras kilómetro de fondo oceánico, se desliza hacia el interior de la Tierra bajo las islas Sandwich del Sur. El arco volcánico se alimenta de eso. El lago de lava del Monte Michael existe por eso. Y la investigación sobre los eventos de 2021, publicada en literatura revisada por pares, estableció que la magnitud máxima potencial para una ruptura en esta zona podría acercarse a 9.0. Esa cifra no se ha alcanzado en el registro instrumental. Los eventos de 1929 y 2021 se acercaron o alcanzaron entre 8.1 y 8.3. La pregunta de si las secciones bloqueadas de la interfaz pueden acumular suficiente estrés como para producir algo más grande sigue genuinamente abierta. Hay un dato de contexto que debería quedarse con cualquiera que observe esta región. El hecho de que las islas Sandwich del Sur estén completamente deshabitadas significa que una secuencia de terremoto y tsunami ahí no causa víctimas directas por la sacudida. Pero la población relevante para el riesgo de tsunami no está en las islas. Está en las costas de Sudamérica, de África Occidental y potencialmente más allá. El evento de 2021 demostró que las olas de esta zona se propagan hacia esas costas. Las simulaciones de 1929 sugieren que ya lo han hecho antes. La investigación de 2022 estableció que la complejidad de la fuente, múltiples subeventos, componentes de deslizamiento lento superficial, liberaciones de energía ocultas, puede hacer que los sistemas de alerta en tiempo real subestimen el potencial de tsunami hasta después de que la ola ya esté en movimiento. Ese es exactamente el vacío en el que se encuentran las islas Sandwich del Sur, enormemente activas, geológicamente capaces de producir eventos mayores, pobremente monitoreadas por su lejanía, y conectadas por el océano a costas que están pobladas y a veces insuficientemente advertidas. La comunidad sismológica aprendió algo muy específico de la secuencia de 2021 en las Sandwich del Sur, algo que cambió la forma en que los investigadores piensan sobre fuentes sísmicas complejas. Antes de ese evento, la suposición estándar en la alerta de tsunami en tiempo real era que un sismo de magnitud 7.5 a 47 kilómetros de profundidad no produciría un desplazamiento oceánico peligroso, porque esa profundidad absorbe de manera demasiado eficiente el movimiento vertical del fondo marino que impulsa un tsunami. Esa suposición era correcta para el 7.5 en sí mismo.
pero no logró anticipar lo que se ocultaba dentro de la secuencia. El deslizamiento lento de magnitud 8.2 a solo 15 kilómetros de profundidad, que contribuyó aproximadamente el 70% de toda la energía liberada en el evento completo, y que solo se volvió visible en el registro sísmico después de un cuidadoso análisis posterior realizado por investigadores de Caltech y otras instituciones. Lo que hace esto científicamente significativo es la implicación. El monitoreo estándar en tiempo real hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer. Identificó y reportó correctamente el 7.5. Emitió alertas basadas en esa magnitud, y luego fue superado por un evento que no vio venir a tiempo. La brecha de alerta no fue una falla de los instrumentos ni de las personas. Fue una falla de los modelos para anticipar lo que una secuencia de ruptura compleja, en esta geometría particular de zona de subducción, podía producir. Esta es la historia de las Islas Sandwich del Sur en 2026, una de las zonas remotas, sísmica y volcánicamente más activas del planeta. Una zona de subducción que ha producido los 2 terremotos más grandes jamás registrados en el Océano Atlántico. Un arco volcánico con al menos 6 volcanes históricamente activos, uno de los cuales contiene actualmente un lago de lava persistente. Una zona donde una secuencia sísmica de 2021 generó un tsunami global que se comportó de manera distinta a lo que predecían los modelos iniciales. Y una zona que, por las restricciones físicas de su tasa de convergencia de placas y su geometría de fallas, conlleva el potencial teórico de una ruptura de magnitud 9.0, que nunca se ha materializado en el registro instrumental. El terremoto de magnitud 6.0 del 12 de agosto de 2026 a 10 kilómetros de profundidad es un dato más dentro de esa historia en curso. No es el capítulo más grande, puede que ni siquiera sea uno significativo, pero proviene de un lugar que se ha ganado la atención de cualquiera que estudie lo que hace la corteza terrestre cuando llega al límite de su paciencia. Y la respuesta sobre qué viene después para las Islas Sandwich del Sur es la misma que siempre ha sido: observar, registrar, modelar y no asumir que el próximo evento se parecerá exactamente al anterior. Porque en agosto de 2021, en este mismo sistema de fallas, el terremoto más peligroso de toda la secuencia fue el que nadie vio venir hasta que ya había terminado.